Levítico capítulo 4. Y Jehová siguió diciéndole a Moisés: Diles a los israelitas: si alguien peca sin querer y hace algo que Jehová prohíbe, esto es lo que se debe hacer. Si el sacerdote ungido peca y hace culpable al pueblo, tiene que presentarle un toro joven sano a Jehová como ofrenda, por el pecado debido al pecado que cometió. Y él llevará el toro delante de Jehová a la entrada de la tienda de reunión, pondrá la mano sobre la cabeza del toro y lo matará delante de Jehová. Entonces el sacerdote ungido llevará un poco de la sangre del toro dentro de la tienda de reunión. El sacerdote mojará el dedo en la sangre, y salpicará un poco de sangre 7 veces delante de Jehová, enfrente de la cortina del lugar santo. El sacerdote también pondrá un poco de sangre en los cuernos del altar del incienso aromático, que está delante de Jehová en la tienda de reunión. Y derramará el resto de la sangre del toro al pie del altar de la ofrenda quemada, que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego quitará toda la grasa del toro de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre los intestinos y la grasa que está pegada a los intestinos, así como los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y que está cerca de los lomos. Y junto con los riñones quitará la membrana grasa del hígado. Se le quitará lo mismo que al toro del sacrificio de paz. Y el sacerdote hará humear todo sobre el altar de la ofrenda quemada. Pero, en cuanto a la piel del toro y toda su carne con la cabeza, las canillas, los intestinos y el excremento, es decir, el resto del toro, él debe hacer que todo sea llevado fuera del campamento, al lugar puro donde se tiran las cenizas. Y él quemará todo sobre un fuego de leña. Debe quemarse donde se tiran las cenizas. Ahora bien, si todo el pueblo de Israel se ha hecho culpable debido a que cometió un pecado sin querer, y la congregación no sabía que ellos habían hecho algo que Jehová prohibía, pero entonces se llega a conocer su pecado, la congregación tiene que presentar un toro joven como ofrenda por el pecado y llevarlo delante de la tienda de reunión. Los ancianos del pueblo pondrán las manos sobre la cabeza del toro delante de Jehová, y se matará el toro delante de Jehová. Entonces el sacerdote ungido llevará un poco de la sangre del toro dentro de la tienda de reunión. El sacerdote debe mojar el dedo en la sangre, y salpicar un poco de sangre 7 veces delante de Jehová enfrente de la cortina. Luego pondrá un poco de sangre en los cuernos del altar que está delante de Jehová, el cual está en la tienda de reunión. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar de la ofrenda quemada, que está a la entrada de la tienda de reunión. Le quitará toda la grasa al toro y la hará humear sobre el altar. Hará con este toro lo mismo que hizo con el otro toro de la ofrenda por el pecado. Así es como lo hará. El sacerdote hará expiación por el pueblo, y ellos serán perdonados. Él hará que el toro sea llevado fuera del campamento y lo quemará, tal como quemó el primer toro. Es una ofrenda por el pecado hecha a favor de la congregación. Si uno de los jefes del pueblo peca sin querer, y se ha hecho culpable debido a que hizo algo que Jehová su Dios prohíbe, o si se da cuenta de que ha cometido un pecado al desobedecer un mandamiento, entonces debe llevar un cabrito sano como ofrenda. Pondrá la mano sobre la cabeza del cabrito y lo matará en el lugar donde se mata la ofrenda quemada delante de Jehová. Es una ofrenda por el pecado. El sacerdote pondrá con el dedo un poco de sangre de la ofrenda por el pecado, en los cuernos del altar de la ofrenda quemada, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de la ofrenda quemada. Y hará humear toda la grasa de la ofrenda sobre el altar, tal como hizo con la grasa del sacrificio de paz. El sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y él será perdonado. Si alguien del pueblo peca sin querer, y se ha hecho culpable debido a que hizo algo que Jehová prohíbe, o si se da cuenta de que ha cometido un pecado, entonces tiene que llevar una cabrita sana como ofrenda por el pecado que ha cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el mismo lugar donde se mata la ofrenda quemada. El sacerdote pondrá con el dedo un poco de sangre de la ofrenda en los cuernos del altar de la ofrenda quemada, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grasa a esta ofrenda, tal como se le quita la grasa al sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará humear sobre el altar como una ofrenda de aroma muy agradable para Jehová. El sacerdote hará expiación por él, y él será perdonado. Pero, si lo que él presenta como ofrenda por el pecado es un cordero, debe ser una hembra sana.
pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la matará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se mata la ofrenda quemada. El sacerdote pondrá con el dedo un poco de sangre de la ofrenda por el pecado, en los cuernos del altar de la ofrenda quemada, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda la grasa igual que se le quita la grasa al carnero joven del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará humear sobre el altar, encima de las ofrendas hechas con fuego para Jehová. El sacerdote hará expiación por el pecado que cometió, y él será perdonado. Levítico capítulo 5. Si alguien peca porque ha oído un llamado público a testificar, y es un testigo, o ha visto o sabe algo pero no lo informa, él responderá por su error. O, si una persona toca algo impuro, sea el cadáver de un animal salvaje impuro, de un animal doméstico impuro o de un animal impuro que enjambra en la tierra, esa persona es impura y se ha hecho culpable, incluso si no se da cuenta de ello. O, si alguien sin saberlo toca una impureza humana, cualquier persona o cosa impura que pueda hacerlo impuro, y llega a darse cuenta, él se hace culpable. O, si alguien se apresura a jurar que va a hacer algo, sea algo bueno o algo malo, eso no importa, y no se ha dado cuenta pero luego se da cuenta de que ha jurado apresuradamente, él se hace culpable. Si alguien se hace culpable de alguna de estas cosas, entonces tiene que confesar de qué manera ha pecado. También le llevará a Jehová su ofrenda por la culpa debido al pecado que cometió, es decir, una hembra del rebaño, ya sea una cordera o una cabrita, como ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote hará expiación por él, por su pecado. Sin embargo, si él no tiene lo suficiente para ofrecer una oveja, tiene que llevarle a Jehová 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como su ofrenda por la culpa debido al pecado que ha cometido, un ave como ofrenda por el pecado y otra como ofrenda quemada. Tiene que llevarle las aves al sacerdote, que presentará primero la de la ofrenda por el pecado. Él le cortará de un pellizco la parte delantera del cuello sin separarle la cabeza por completo. Y salpicará el lado del altar con un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado, pero el resto de la sangre se derramará al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. Él presentará la otra ave como ofrenda quemada siguiendo el procedimiento regular. Y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y él será perdonado. Ahora bien, si él no tiene lo suficiente para ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, entonces tiene que llevar como ofrenda por el pecado que ha cometido, la 10ª parte de un efá de harina fina como ofrenda por el pecado. No debe echarle aceite ni ponerle olíbano encima, porque es una ofrenda por el pecado. Él le llevará la ofrenda al sacerdote, y el sacerdote tomará un puñado de ella como muestra de la ofrenda, y lo hará humear sobre el altar, encima de las ofrendas hechas con fuego para Jehová. Es una ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, por cualquiera de estos pecados, y él será perdonado. El resto de la ofrenda será del sacerdote, igual que la ofrenda de grano. Jehová siguió hablando con Moisés. Le dijo: si alguien se porta infielmente debido a que peca sin querer contra las cosas santas de Jehová, él tiene que llevarle a Jehová un carnero sano del rebaño como ofrenda por la culpa. Su valor en siclos de plata debe calcularse según el ciclo oficial del lugar santo. Él pagará una compensación por el pecado que ha cometido contra el lugar santo, y además, le añadirá una 1/5 parte de su valor. Se lo dará todo al sacerdote para que el sacerdote haga expiación por él, con el carnero de la ofrenda por la culpa, y él será perdonado. Si alguien peca y hace algo que Jehová prohíbe, incluso sin darse cuenta, él sigue siendo culpable y responderá por su error. Tiene que llevarle al sacerdote un carnero sano del rebaño de acuerdo con el valor estimado como ofrenda por la culpa. Entonces el sacerdote hará expiación por él, por el error que cometió sin querer y sin saberlo, y él será perdonado. Es una ofrenda por la culpa. Sin duda se ha hecho culpable de pecar contra Jehová. Levítico capítulo 6. Y Jehová pasó a decirle a Moisés: si alguien peca y se porta infielmente con Jehová, al engañar a su prójimo con respecto a algo que se le confió, o algo que se dejó a su cuidado, o si le roba a su prójimo o lo defrauda, o si encuentra algo perdido pero miente sobre ello, y hace un juramento falso sobre cualquier pecado de ese tipo que cometa, esto es lo que debe hacer.
Si ha pecado y es culpable, tiene que devolver lo que robó, lo que consiguió extorsionando, lo que obtuvo defraudando, lo que se le confió, la cosa perdida que encontró, o cualquier cosa sobre la que haya hecho un juramento falso, y tiene que compensarlo en su totalidad y añadirle una quinta parte de su valor. Se lo dará al dueño el día en que se pruebe que es culpable. Y, como su ofrenda por la culpa para Jehová, le llevará al sacerdote un carnero sano del rebaño equivalente al valor calculado para presentarlo como ofrenda por la culpa. El sacerdote hará expiación por él, delante de Jehová, y a él se le perdonará cualquier cosa de la que sea culpable. Jehová siguió hablando con Moisés. Le dijo: Dale este mandato a Aarón y a sus hijos, y di: Esta es la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada permanecerá sobre el fogón del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego se mantendrá encendido en el altar. El sacerdote se vestirá con su traje de lino oficial, y cubrirá su desnudez con los calzoncillos de lino. Luego retirará las cenizas de la ofrenda quemada que el fuego haya consumido sobre el altar, y las pondrá a un lado del altar. Entonces se quitará su ropa y se pondrá otra, y llevará las cenizas a un lugar puro fuera del campamento. El fuego se mantendrá encendido en el altar. No debe apagarse. Cada mañana el sacerdote tiene que quemar leña en él, y colocar la ofrenda quemada encima, y hará humear la grasa de los sacrificios de paz sobre él. El fuego se mantendrá constantemente encendido en el altar. No debe apagarse. Ahora bien, esta es la ley de la ofrenda de grano. Ustedes, los hijos de Aarón, tienen que presentarla delante de Jehová enfrente del altar. Uno de ellos tomará un puñado de harina fina de la ofrenda de grano, con un poco de su aceite y todo el olíbano que está sobre la ofrenda de grano, y lo hará humear sobre el altar como muestra de la ofrenda, como una ofrenda de aroma muy agradable para Jehová. Aarón y sus hijos comerán lo que quede de la ofrenda. Se comerá como pan sin levadura en un lugar santo. Lo comerán en el patio de la tienda de reunión. No debe hornearse con nada que tenga levadura. Se lo he dado a ellos como la parte que les corresponde de mis ofrendas hechas con fuego. Es algo santísimo, como la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Lo comerán todos los varones de entre los hijos de Aarón. Es su ración permanente generación tras generación, de las ofrendas hechas con fuego para Jehová. Cualquier cosa que las toque llegará a ser santa. Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: Esta es la ofrenda que presentarán a Aarón y sus hijos a Jehová, el día en que él sea ungido. Se presentará la 10ª parte de un efá de harina fina como ofrenda regular de grano, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Se preparará con aceite sobre una plancha. La llevarás bien mezclada con aceite y presentarás, partido en pedazos, el producto horneado de la ofrenda de grano como una ofrenda de aroma muy agradable para Jehová. La ofrecerá el sacerdote ungido que lo suceda de entre sus hijos. Es una norma permanente. Se hará humear la ofrenda completa para Jehová. Toda ofrenda de grano a favor de un sacerdote debe ofrecerse completa. No debe comerse. Jehová volvió a hablar con Moisés y le dijo: Diles a Aarón y a sus hijos: Esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado se matará delante de Jehová en el mismo lugar donde se mata la ofrenda quemada. Es una cosa santísima. La comerá el sacerdote que la ofrezca por el pecado. Se comerá en un lugar santo, en el patio de la tienda de reunión. Todo lo que toque su carne llegará a ser santo, y, si algo de su sangre salpica la ropa de alguien, tienes que lavar en un lugar santo, lo que esté salpicado con sangre. Si la carne se hirvió en un recipiente de barro, éste tiene que romperse. Pero, si se hirvió en un recipiente de cobre, entonces éste debe restregarse y lavarse con agua. La comerán todos los varones de entre los sacerdotes. Es algo santísimo. Sin embargo, no se debe comer ninguna ofrenda por el pecado si se lleva algo de su sangre dentro de la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Debe quemarse en el fuego.